Ábidos, el magnífico templo funerario de Seti I, construido en el Reino Nuevo Egipcio, pero en un lugar que es el lugar de enterramiento de los primeros reyes y reinas del antiguo Egipto. Ese lugar tuvo una conexión muy importante con una mujer en pleno siglo XX, su nombre Dorothy Louise Eddy. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos un día más hoy aquí. Yo soy Alasne de Orol y esto, El Soplo de Heket. Hoy vamos a hablar de un tema un poco particular y de un personaje que desde mi punto de vista es muy interesante, con una vida un poco extraña para algunos, pero que realmente yo creo que vivió de una forma muy honesta consigo misma y que aportó mucho a la egiptología. Esa mujer es Dorothy Louise Eddy, o más conocida como Seti. Esta es su historia. En el vídeo anterior hablamos de Meritneit, de esa reina de la primera dinastía de Egipto, de esos 5.000 años, y hablando precisamente de ese lugar de enterramiento, de esa necrópolis de Abidos, y de cómo en el Reino Nuevo, como 1500 años después o 1000 y pico, Seti I, en la 19ª dinastía en el Reino Nuevo, decide edificar allí precisamente, en ese lugar de procedencia de esos primeros reyes y reinas y de enterramiento, un templo muy especial, que es el templo de Abidos, un templo funerario. Pues he pensado que conectando con el tema de Abidos, ¿por qué no hablar de una mujer realmente, desde mi punto de vista, muy especial, que vivió de una forma muy honesta consigo mismo, yo creo, consigo misma, y que realmente aportó bastante a la egiptología. Y esa mujer es Dorothy Louise Eddy, o más conocida después como Seti. Bien, la historia de esta mujer, como Dorothy, comienza en Londres. Nace, creo que en el 1904, en enero, en una casa de Londres, pues normal, de la época. Y lo que nos cuenta la historia, de su historia, es que siendo una niña pues muy pequeña, pues yo más o menos tendría unos 3-4 años, pues en la casa londinense, supongo la típica casa que hoy en día todavía vemos. Yo durante un tiempo viví también en Londres, pues las típicas casas que tienen escaleras. Pues lo que nos cuenta en su biografía es que se cae. Tiene una caída siendo muy chiquitita por esas escaleras. La niña está inconsciente, llaman corriendo al médico, obviamente, y nos cuentan que el médico, algo así como que les dice que la niña ha fallecido, incluso firma un certificado de defunción de la niña. Eso es lo que nos cuentan. Entonces, pues claro, me imagino que sería ese momento muy dramático. Fijaos, una niña tan pequeñita, y que a la de un rato de esa defunción, imagino que los padres pues estarían fatal, pues escuchan a la niña, supuestamente la tendrían ahí tumbadita, pues como hablar, jugar, y van y ven que realmente estaba viva, que no había fallecido. Bueno, pues no sé si obviamente habría sido algún error del médico o que la dieron por fallecida. La cuestión empieza un poco después con esta niña, y os digo que es una historia un poco particular que probablemente os suene. La niña, bastante pequeña, después de ese accidente y de, revivir o de que pensaran que había fallecido, empieza a tener una especie de recuerdos, como recuerdos de una vida anterior. Eso es algo que ella sostuvo, eso es lo que ella sentía, eso es su forma de ver durante toda su vida hasta que murió, ya muy mayor, en Abidos precisamente. Y bueno, pues empieza a tener recuerdos, empieza a tener un recuerdo de una supuesta vida anterior,
que tienen que ver con Egipto. Cuando empieza a ver pues fotos, libros, recortes o periódicos que sale Egipto, ella todo el rato dice que esa es su casa, que ese es su hogar, que esa es su gente, su familia. Bueno, pues un día la llevan al Museo Británico, supongo que la típica excursión normal cuando eres niño ahí en Londres, y ahí al ver pues determinadas estatuas, me imagino igual la de Ramsés o momias que hay en el Museo Británico, pues la niña como que se emociona, se exalta y empieza a decirle a los padres, esta es mi gente, incluso como intentar besar las estatuas, esta es mi gente. Pero lo más significativo, fijaos, es que un día, no recuerdo si es viendo algún libro que tendría a lo mejor el padre o un periódico, ve una foto del templo de Abidos. Y ahí es cuando la niña dice, esta precisamente es mi casa, esa es mi casa y quiero volver a mi casa. Y además les da un dato curioso diciendo a la niña, dice, pero no están los árboles, aquí antes había árboles. Y fijaos qué cosa tan curiosa que una niña tan pequeñita, en el 1900 y poco además en Londres, bueno sí que estaría pues toda la fiebre de la egiptomanía obviamente, pues tengo esos recuerdos, pero además pues a lo mejor pueden ser, yo qué sé, pues cosas más típicas, las pirámides, pero precisamente Abidos, ese templo en concreto, pues ella se obsesiona con ese lugar, con ese templo. Ella tiene la convicción de que ella ha vivido en ese templo concreto, en Abidos, y es más, empieza a recordar una vida pasada, empieza a recordar que su madre falleció, que el padre no se pudo hacer cargo, que la deja en el templo, que se convierte en sacerdotisa, que practica el culto y que en un momento el faraón Seti pasa por allí y nos cuenta la historia, pues bueno, que se enamoran o tienen una relación. Y que incluso ya llega a contar que en un momento dado se queda embarazada y se suicida. Más o menos esa es la historia que ella venía a contar, ¿no? Y que entonces un poco ella recordaba esa vida y ella quería volver a su casa y quería volver un poco pues a cerrar todo ese círculo en ese lugar, que ella tenía esa convicción de que, vamos, ya sabía hasta su nombre, decía que se llamaba Entresit, que había estado con Seti I, que se suicidó y conocía perfectamente ese templo. Su obsesión a partir de ese momento fue ese templo para siempre, o sea, hasta el momento en el que murió, precisamente, pues allí, muy cerca, en Abidos. Es muy difícil encontrar fotos de un Seti, prácticamente no hay en internet, solo algunas ya de cuando era mayor, muy viejita en Egipto, pero fotos de ella de joven es muy difícil. Hay una que suele aparecer por ahí, pero que no es ella. Dorothy empieza luego a trabajar allí en un periódico, haciendo publicaciones en Londres, que tenía conexiones con Egipto, y es precisamente allí donde conoce al que va a ser su marido. Luego más tarde se divorciaría. Era un hombre egipcio y evidentemente se van luego a Egipto. Con este marido que tiene va a tener un hijo. Y a ese hijo, adivinéis cómo le llamó. Pues no le llamó George o Mohammed, depende de Inglaterra o Egipto en ese momento, le llama Seti. Como su antiguo supuesto amor, Seti, pues le llama así. Y ahí en Egipto o en algunos otros países árabes existe la tradición de que normalmente cuando tienes un hijo, una hija, tu primogénito o primogénita, te ponen como de apodo el que es madre, y el nombre del niño. En este caso ella era la madre de Seti, pues la conocían como Seti. Es ahí típico. También al padre a veces, pues yo qué sé, tu hija se llama Pepita, pues te llaman Pepita, y al padre Abu Pepita. Recordáis también que precisamente El Kab es la madre de las vasijas, ese nombre le han puesto los árabes porque ahí estaba lleno de vasijas. Pues bueno, pues el motivo por el que la conocemos como Seti, este nombre así un poco extravagante, no es otro que era su mote egipcio, porque era la madre de Seti, tuvo un niño que se llamó Seti. Luego ella se separa, pues porque luego a su marido, pues ellos sí estuvieron muy enamorados, tal, pero al marido luego le ofrecen un trabajo bastante bueno, no recuerdo ahora si era en el Líbano o en Irak, creo que en el Líbano. Entonces, claro, él la debió proponer irse con él porque era un buen trabajo, pero Seti le dijo que ya no podía, pues que evidentemente toda su vida ha ido allí a buscar su lugar, y su lugar es Abidos, y es ese templo. Con lo cual ella decide quedarse en Egipto y se separan. El niño, que yo siempre me he preguntado, oye, ¿ese niño estará vivo? Porque no se sabe de él, sería muy interesante si está vivo Seti, claro, se llama Seti.
Y el niño además, o el chico, creo que después también se va con el padre, bueno, etcétera. No sé dónde vivirá ahora. La cuestión es que Om Seti se queda ahí a vivir a Egipto. Ella era dibujante, dibujaba muy bien y consigue entrar en el servicio de antigüedades de Egipto. De hecho, es la primera mujer que entra en el servicio de antigüedades a trabajar egipcio. Bueno, es interesante recordar que antes de ir a Egipto, en Inglaterra, ¿recordáis a Wallis Butt? Ese hombre, toda la historia del papiro de Annie, que también, bueno, es el primer vídeo que creo que hice en el canal, hablamos de ese papiro de Annie, de cómo lo cogen y se lo llevan a Inglaterra, está en el museo ahora británico, y que este hombre pues trabajaba allí. Pues Om Seti, o bueno, antes como Dorothy, cuando todavía no había tenido el niño, se pone a estudiar con Wallis Butt, es su profesor, y ahí es donde empieza a estudiar un poco egiptología y sobre todo estudia mucho con él lengua jeroglífica. Pues Dorothy ahí ya, que evidentemente pues desde que fue el resto de su vida ya lo pasó en Egipto, al principio estuvo por la zona norte, en el Cairo, etc. Y ya después de unos años, ella ya evidentemente conocía bien la lengua antigua, ya había estudiado, ella ahí estuvo estudiando muchísimo tiempo, tanto egiptología como jeroglíficos, etc. Pues en ese servicio de antigüedades donde estuvo, después le ofrecen, ella, pues evidentemente todo su deseo era acabar en Abidos, que era ese lugar, esa obsesión que tenía desde niña. Ella recordaba perfectamente, supuestamente, esa vida que tuvo allí. Pues ella quería volver allí. Entonces llegó un momento en el que le ofrecen, a lo mejor era un trabajo un poco inferior, pero era ir abajo, o sea, abajo, a Abidos y más al sur. Y evidentemente no lo duda y va al lugar donde ella pues soñaba estar como su hogar, que era Abidos. Cabe destacar entre las aportaciones más importantes que Dorothy Om Seti nos ha dejado es precisamente la reconstrucción de este templo. Este templo, y lo vemos muy reconstruido, y es en parte gracias a Om Seti. Y de hecho hay una publicación muy famosa. Bueno, también hay que decir que Om Seti, al convertirse un poco en una leyenda, en un mito, los libros de Om Seti, pues bueno, es casi imposible encontrarlos, y si alguna vez sale así alguno de segunda mano, pues 300, 400 euros. A mí hay uno que, no sé si lo encontráis, me lo decís, porque es el que más me gustaría tener, que es uno que se titula Surviving Folkways from Pharaonic Times. Probablemente esta, aparte evidentemente de su publicación sobre el templo de Abidos y de toda la reconstrucción de uno de los templos, pues importantísimos en un lugar, como hemos dicho en el vídeo anterior, que es importantísimo, que es Abidos, ese templo del Reino Nuevo, Seti I, pero que está muy cerca, más allá por detrás estaría toda esa zona de la que hemos hablado, esa necrópolis real de la primera dinastía, primera y segunda, y alguna predinástica. Están esas tumbas impresionantes, como la de Merit Nate. Está también, que creo que también pusimos la foto en el vídeo anterior, la tumba de Yer, concretamente, que es una tumba que a mí me parece como una imagen muy poderosa, a mí es que me parece una pasada. Pues esa tumba de Yer es curioso porque durante mucho tiempo después me refiero en el Antiguo Egipto, pero después se pensó que era la tumba de Osiris, que es lo que comentábamos en el vídeo anterior. No es que fuera la tumba de Osiris, sino que la tumba de Yer se creyó durante tiempo después en el Antiguo Egipto que era la tumba de Osiris. Y luego también está en el templo nuevo, del Reino Nuevo, de 1000 y pico años después, este primero es Osirion. Ha sido un lugar relacionado con ese dios Osiris, con esa resurrección del dios. De hecho, luego en el templo de Abidos, una fiesta muy importante que se celebraba ahí eran los famosos misterios de Osiris en Abidos. Creo que también hemos hablado en algún vídeo, yo creo que hablaremos más de esos temas cuando hablemos de festividades y de ritos típicos del Antiguo Egipto. Pero sí, o sea, para que veáis que ese lugar primigenio de los primeros reyes, que luego está ese templo tan importante en el Reino Nuevo, que es curioso que ahí precisamente es donde esta mujer, desde niña, tenía ese recuerdo, y hay que agradecerle, aparte de que tenga esa parte, podemos decir, más mística o más exótica, de esos recuerdos, que al final es algo muy íntimo y personal. O sea, yo, sinceramente, si os doy mi opinión personal, yo no lo sé. Yo no sé si la reencarnación es posible. Creo que es posible como una posibilidad. O a lo mejor también responde a otro tipo de fenomenología que desconocemos. Además, a lo mejor ella tenía esos recuerdos por algún otro motivo que desconocemos.
Esos son los misterios insondables del universo. ¿Que existe la posibilidad? Sí. ¿Que puede haber otros fenómenos? Sí. Yo lo que me quedo es con la persona, con el viaje de esa persona, con la honestidad de esa persona y con que ella tampoco necesitaba demostrar nada a nadie. Yo creo que ella tuvo la valentía de vivir la vida que ella quiso vivir, y para eso hay que ser muy valiente, y que el camino que trazó fue muy interesante y que realmente dejó huella, tanto con la parte de sí, que es curioso, esa dualidad de la que hablamos siempre en el Antiguo Egipto, pues se veía muy reflejada en esta mujer, esa dualidad de esa parte más mística. Ella creía firmemente perdón, que había vivido esa vida, pero luego ella era una mujer dedicada también a la ciencia, al estudio de la egiptología, de los textos antiguos, aprender jeroglíficos. No era una mujer era una mujer muy interesante que aportó mucho. De hecho, era una mujer muy respetada entre los egiptólogos de la época y muy respetada ahora. Siempre se la respetó mucho y se la quiso, y fue una mujer que dejó huella. Y tanto esa reconstrucción del templo de Abidos como el libro que os he dicho, a mí una de las cosas más interesantes, bueno, para mí y para todos, que ha dejado esta mujer, es esa relación, ese estudio que ella hizo. Sería un estudio más bien antropológico de esas tradiciones del antiguo Egipto que todavía sobreviven hoy en día y existen. Yo mismamente, una cosa curiosa, esta última vez en Egipto, pues bueno, está en el barrio del Tarif, que está muy cerquita, vas andando a Draw el Naga, etcétera, vas andando también al templo de Seti. Pues andando al templo de Seti, que hay como un cementerio musulmán ahí, pues hay como una especie, por ejemplo, había como no sé cómo definirlo, que yo al principio no sabía lo que era. Y resulta que lo que había ahí era un féretro de un hombre que igual había muerto hace, no sé, 80 años, 100 años, y era el sheik del barrio. Y es que ahí en los barrios, el sheik, que es como un poco como el jefe, el jeque entre comillas, murió y se le va a visitar. Y lo que me pareció muy curioso y me flipó es que encima del féretro tenían un barquito colgando. Claro, ese barquito, que se puede ver en otro tipo de fiestas, por ejemplo ahí en el West Bank se ve muchísimo, nos recuerda a esas barcas solares. Y es que en el antiguo Egipto, cuando hablábamos también que precisamente en la tumba de Merit Nate había una barca solar, esa barca solar en el antiguo Egipto tenía un sentido ritual. Si la barca, el modo de moverse en el antiguo Egipto era a través del Nilo, es un conductor de camino que te lleva de un lugar a otro, en el sentido ritual de la vida y la muerte, es ese vehículo que te lleva a la otra vida. Con lo cual, si vamos, por ejemplo, en el Reino Nuevo, vamos a las tumbas del Valle de los Reyes, vamos a ver representaciones del Anduat en esas tumbas, y vamos a ver esas famosas barcas por las cuales esos reyes del Antiguo Egipto navegaban por las horas de la noche, vencían a ese gran enemigo que es Apophis. Podemos ver escenas preciosas, por ejemplo hay algunas que se le ve rodeada de una serpiente, que es la serpiente Negen, que aparece aproximadamente en la hora sexta del Amduat. Le vemos con los demás dioses y le vemos cómo va atravesando ese inframundo para renacer con Ra en la barca solar, es decir, ese vehículo que en la realidad es un transporte, es un vehículo de transporte también en el más allá para renacer con Ra. Bien, pues esas barquitas, que no son como las barcas solares, pues son barquitas, un barquito, pues está colgado del féretro. Es que me pareció genial. Y luego, creo que es por marzo, yo no estuve, hacen la fiesta, me encantaría ir, por cierto, un año en el barrio, y la hacen por todos los barrios, cada uno tiene su sheik. Y ahí hacen pues cosas tan maravillosas. Yo es que soy hiper fan, lo tengo que decir, del Tahtib, que yo creo que lo pronuncio bien porque mis amigos egipcios se ríen a veces como lo pronuncio. El Tahtib, que es una especie de, bueno, es una mezcla entre un arte marcial y ahora también se ha convertido un poco en danza, es como el folclore, se hace con unos palos, es muy típico del Luxor. Toda la zona de Luxor, ese folclore saidí de la zona de Luxor es saidí. Luego si te vas más al sur y empieza a haber más contacto con lo nubio, en Asuán, pues ese folclore saidí tiene mucho del Antiguo Egipto, porque a mí que me flipa, podemos ver cómo ahí se hacen esas luchas de palos, ese Taktib. Y precisamente me fui, creo que era la tumba de Heruef,
Pues en la tumba de Jeruef que estuve, y hay más representaciones, se ve que trabajó en la época Amenhotep III en el Reino Nuevo, pues se pueden ver escenas maravillosas de la fiesta del Hepsep de Amenhotep III. Vemos bailarinas, vemos princesas de otros lugares, las escenas son maravillosas y vemos una escena con palos, os la voy a poner aquí. Pues esa escena nos recuerda a lo que es actualmente el Taktip. Soy muy fan del Taktip. Además, yo hace años que hice esgrima, siempre me ha apasionado y actualmente se ha convertido un poco como folclore, ¿no? Entonces es una mezcla de arte marcial que no en su origen un poco ahora con danza. Pero allí en el West Bank de Luxor, la gente completamente, el auténtico Taktip puedes ver todavía. Es maravilloso ver esas luchas, podríamos decir, que parecen casi coreografías con los palos. Bueno, a mí me maravilla. Pues ese Taktip, que es típico del folclore, actualmente en Luxor, ese folclore, lo vemos ya en representaciones en antiguas tumbas. Esos barquitos, esas barcas solares. Y no solo ahí, se ven más sitios. Otro año que estuve, recuerdo estar en el templo de Luxor. Hay una mezquita que creo que es del siglo XI, más o menos, que está construida sobre las ruinas del templo de Luxor. Es una pasada, porque tú entras por la mezquita y de repente estás viendo aquí un bloque con jeroglíficos. Está construido en las ruinas. Es una mezquita muy antigua, tiene algo muy especial. Y ahí también suele hacer una fiesta que creo que es en honor a Abu el Hagag, pues también estas fiestas que se hacen en honor a alguien, y también es una mega fiesta, también se sacan barquitos, también se rememoran antiguas fiestas, que de esto yo creo que lo vamos otro día en otro vídeo. A mí me encantaría hablar de esto, decidme también si os apetece que hablemos. Hay un montón de tradiciones, de costumbres heredadas del Antiguo Egipto que se siguen haciendo hoy en día en Egipto, y eso me parece maravilloso. Y eso ya es algo que también le encantó e investigó mucho Dorothy Luisidi Onsetti, que lo dejó plasmado en este libro que os he dicho, que es casi imposible encontrar, es carísimo, y que me parece también una de las aportaciones más interesantes que Onsetti, que Dorothy, nos dejó, aparte, por supuesto, de todo el trabajo que hizo en el templo de Abidos, ese templo fundamental y maravilloso, que como os contaba en el vídeo anterior, fue el primer templo que yo visité cuando fui a Egipto. Me parece maravilloso. La primera vez que fui, que para mí era un sueño desde niña, pues fue precisamente ese templo de Abidos, que aunque es del Reino Nuevo de Seti I, está en ese lugar de procedencia y enterramiento de esos primeros reyes del Antiguo Egipto, como hablábamos en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto, os recomiendo como siempre que lo veáis y os suscribáis. Y bueno, pues es bonito imaginar, creo que se puede a lo mejor, aunque la gente no suele visitar mucho las tumbas en Umm el-Qab, pero es muy interesante. Si vemos el templo, pues en la parte como más hacia atrás, que es como, pues hacia allí estarían todas estas tumbas de la primera y segunda dinastía, la tumba de Merit-Neit, la tumba de Yer, que se creía de Osiris, etc. Es un lugar increíble, es un lugar además que rezuma la autenticidad de Egipto y que es maravilloso, y que se suele hacer en los viajes porque pilla de camino a mitad entre Luxor y Abidos Dendera, que también hablaremos en otro vídeo, ese templo maravilloso, la diosa Hathor, probablemente mi favorito y yo creo que el de mucha gente, esa maravilla. Surviving Folkways from Pharaonic Times, que es como el folclore sobreviviente de los tiempos faraónicos, algo que antropológicamente me parece una auténtica maravilla, y que es cierto que a día de hoy existen todavía costumbres, tradiciones heredadas de esa era faraónica, lo cual me parece muy interesante, y que Onsetti se interesara por ello, que le gustara tanto y que lo estudiara y lo plasmase en esta obra, pues me parece también algo maravilloso. Onsetti al final, bueno, ella se dedicó, luego ya sí que es verdad que es un poco triste, ya cuando era muy mayor, pues ella estaba ahí en su casita. Ella se preocupó por ver dónde le iban a enterrar, porque claro, por un lado ella, que esto hay que decir, que no lo hemos comentado,
ella seguía creyendo en la religión de los antiguos egipcios. Y de hecho, ella se convierte un poco en la guardiana del templo. Ella se convierte en guía de turistas para sacar un poco de dinero. Me imagino qué maravilla en aquella época gente que fue a verlo y que Om Seti te mostrara el templo. Se dice que ella, cada día, evidentemente siempre entraba descalza, con mucho respeto al templo, y que llevaba ofrendas a los dioses. Ella seguía haciendo sus rituales que ella pensaba de su otra vida como Ventresit en el templo. Y de hecho dicen que tenía también mal genio, que si veía a alguien que entraba de una forma irrespetuosa al templo tal, pues, bueno, estas son las leyendas, que hasta algún día como que le debía apuntar a alguien, pues le gustaba que evidentemente la gente que entra en el templo lo hiciera con respeto, porque ella lo sentía de esa manera, ella seguía adorando a esos dioses. Entonces ella le hubiese gustado enterrarse como en la antigüedad, lo que pasa que evidentemente no la dejaron, y tanto por un lado los cristianos pues la veían un poco como una hereje, un poco como Ajenatón, ¿no? Y los musulmanes lo mismo. Entonces ni los cristianos ni los musulmanes, ni los coptos ni los musulmanes, quisieron enterrarla a la pobre en sus respectivos cementerios. Y al final pues tuvo que enterrarse solita, que su tumba, la voy a poner aquí, a mí me da como una especie de ternura, de pena, pero porque me da ternura. Es una mujer que a mí y a mucha gente me da ternura, porque creo que es una mujer que ella vivió de la forma que ella quería vivir, sea cierto o no. O sea, yo no sé si es verdad que exista la reencarnación, creo que es posible. Yo lo que creo es que ella sí vivía pensando que lo era. Creo que era honesta consigo misma y que tuvo la valentía de vivir la vida que quiso vivir, y además dejó un legado y aportó mucho. Bien, pues que al final la dejaron enterrarse en un huequito de tierra, que es como un poco en medio de la nada, que ves que pone ahí la fecha de su fallecimiento y pone ese reunite with His Majesty, o sea, reunida con su majestad, entendemos que con Seti primero. Y bueno, esta es un poco su historia. La tumba está un poco alejada, pero por ejemplo, si os interesa mucho ir a visitar la tumba, se puede ir en coche o preguntar allí y se puede visitar su tumba, la tumba de esta mujer tan interesante, que a mí me causa tanta ternura, que vivió una vida tan peculiar, convencida ella de que había vivido esa otra vida, y es un poco como cerrar el círculo, ¿no? Ella en la otra vida se suicida embarazada, que eso es como muy dramático, y viene a esta vida, tiene un niño, le llama Seti. Y a mí lo que me parece curioso es que ella restaure ese templo, que ha aportado muchísimo. Es decir, es como que viene un poco a cerrar ese círculo dentro de lo que ella cree que es. Y bueno, yo creo que lo más importante es que ella fuera feliz haciendo lo que ella creía en el lugar que ella sentía que debía de estar, y que debemos darle las gracias no solo por darnos un personaje tan interesante, que es un poco legendario ahora, se ha convertido en una leyenda querida y respetada por muchos y por prácticamente todos los egiptólogos y la comunidad científica, a pesar de sus creencias un poco exóticas, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, y que nos ha dejado esta historia maravillosa, que se puede visitar su tumba, y que bueno, que me parece como muy interesante recordar a esta mujer, a Dorothy Louise Edey Om Seti. Bueno, y hasta aquí este pequeñito aporte sobre la vida de esta mujer, que supongo que habréis oído hablar de ella porque es bastante conocida. Ya os digo que sus libros ahora... Bueno, luego hay otro que cuenta un poco, no es de ella, no es escrito por ella, que simplemente cuenta la historia. Los que están más valorizados, digamos, son los que escribió ella, tanto ese de Abidos como el que os digo de Surviving Folkways from Pharaonic Times, el de formas de folclore sobrevivientes, podríamos decir, de tiempos faraónicos, que para mí es una de las aportaciones más guays que podemos decir que nos ha dejado esta mujer, que es Om Seti. Bueno, ya me despido por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like si os ha gustado, comentad, compartir. Y nos vemos, ya sabéis, muy muy pronto con un nuevo vídeo y con muchísimas más historias apasionantes del antiguo Egipto. Nos vemos.